Hola a todo el mundo, hoy vengo con una duda que me manda María Belén acerca de la utilización de canciones en sus guiones. Es decir, ella quiere saber más o menos cómo funciona esto de proponer canciones en el guión de cara a los derechos de autor, a todo lo que lleva asociado a nivel de derechos en la utilización de canciones, como digo, en los guiones. Y si del guión tiene que ejercer algún tipo de contrato o de algún tipo de documento que asegure que se pueden utilizar esos derechos para la película y poder utilizarlo en el guión tal y como ella está proponiendo. Bueno, muchos pensamos que las canciones son una cosa que aportan mucho valor a algunas historias, no a todas, y porque, bueno, de alguna forma, algunas de estas canciones, pues por la letra, por el contenido, por el tipo de música que es, por la atmósfera que aportan, de alguna forma va en consonancia con aquello que nosotros queremos transmitir a nivel emocional con la historia, ¿no? Y el hecho de que sean canciones muy reconocidas, pues también hace que el público de alguna forma se sienta un poco más conectado a nivel emocional con la película. Bueno, en cualquier caso, lo primero que tenemos que saber es que si estamos utilizando canciones, queremos proponer canciones para nuestro guión, que luego se llegan en la película, y que porque creemos que la película va a ser mejor por el uso de esas canciones en concreto, lo primero que tenemos que saber es que no es una cuestión de quién está escribiendo el guión. Los guionistas o las guionistas no tienen nada que ver con el tema de los derechos de las canciones ni nada de eso. Los que realmente tienen que ver son las productoras, que son las empresas que generan, que ejecutan la producción de la película. Y son quienes se van a tener que pelear primero con las entidades de gestión de los derechos de autor. En España, por ejemplo, es SGAE, en otros países será una entidad equivalente. Y a través de esas entidades de gestión nos van a poner en contacto con los poseedores de los derechos de esas canciones. ¿Ok? En mi caso concreto, yo quise sacar en una película mía, en El canto del grillo, un cortometraje que iba sobre terrorismo, quería sacar una canción de Cranberries, y a través de SGAE me pusieron en contacto ellos se pusieron en contacto con los poseedores de los derechos, la discográfica que maneja los derechos de Cranberries en Irlanda, y ellos dijeron que no estaban interesados en que esa película estuviera, que esa canción, la que yo quería, que se llamaba Salvation, estuviera asociada a películas que tuvieran que ver con el terrorismo, con lo cual me denegaron totalmente el uso de esa canción. Pero en otra película que utilicé unos cuantos segundos del himno del Real Madrid, del equipo de fútbol, pues ahí sí me pusieron en contacto, no a mí directamente, pero vamos, digamos que pasaron mi información y mi petición a los autores del himno del Real Madrid, que en aquel momento eran dos señores ya muy viejecillos, y tuve que pagar un precio por la utilización de esa música durante unos cuantos segundos. ¿Ok? A través de SGAE, de la Sociedad de Gestión de los Derechos de Autor. Entonces, en cualquier caso, repito, no es una cuestión de los guionistas, es una cuestión de las productoras, que tienen que ser los que se peleen primero con ponerse en contacto con las discográficas para ver si nos dejan utilizar la canción, y luego, si nos dejan utilizarla, pues pagar lo que corresponda por la utilización de eso. Tenemos que saber que las canciones utilizadas, canciones o cualquier tipo de música, tienen dos tipos de derechos asociados. Uno son los derechos de autor, es decir, para los creadores de la música, ¿vale? Pues en el caso de los Cranberries, ¿vale? Y en el caso del himno del Real Madrid, los autores del himno del Real Madrid, que como digo eran dos personas mayores, allá por el año 2000, yo creo que ya habrán fallecido. Y por otro lado están los derechos fonográficos, que es una cosa totalmente distinta. Pero es muy importante, porque si nosotros queremos, por ejemplo, utilizar una música de Mozart, como Mozart se murió hace más de 50 años, estaréis de acuerdo conmigo en eso, pues parece ser que ya cualquiera puede pensar que podemos utilizar esa música, pero realmente no podemos utilizarla, porque siempre que vamos a utilizar esa música la vamos a utilizar a partir de un CD o de una grabación previa que se ha grabado, que ha sido interpretada por músicos y se ha grabado en un estudio, ¿vale? Esos son los derechos fonográficos, los derechos que les corresponden a los músicos que han ejecutado la obra, que la han tocado y al estudio de grabación de sonido que ha grabado esa música para que tú la pongas en la película. Insisto que esto es una cuestión ya de las productoras, no de los guionistas, que en realidad la respuesta a María Belén por
a su pregunta sobre si debe tener algún tipo de consideración hacia los derechos, ya está respondida porque he dicho que no es una cuestión de los guionistas, es una cuestión de las productoras. ¿Vale? Pero bueno, ya me da pie a explicaros un poquito cómo funciona esto. Es decir, si yo quiero poner el Requiem de Mozart, por supuesto no tengo que pagar ningún derecho de autor porque hace ya más de 50 años que se murió el músico y esa música ya, esa composición ya es pública, ya es libre, pero sí tengo que pagar derechos fonográficos. Si esa música que yo voy a poner la grabó un estudio de música en Alemania con la Filarmónica de Berlín, por ejemplo, pues entonces los derechos fonográficos son lo que tenemos que pagar a través de las sociedades de gestión de los derechos de autor para que le llegue ese dinero correspondiente al estudio de grabación y a los músicos que tocaron esa música. ¿Qué pasa con las canciones? Las canciones, pues por lo general, por este tipo de derechos, va a ser más caro utilizar canciones ya de éxito, porque están aportando un valor muy notable, muy claro a la película. Va a ser, para la productora, va a ser mucho más caro, y por eso, a la hora de presentar nuestros guiones con músicas propuestas por nosotros de cantantes o canciones muy conocidas, pues el productor o la productora puede decir en un momento dado, oye, esto me va a complicar a mí un poco más el asunto, ya producir una película es una cosa cara y tal, pero bueno. Pero por otro lado, si quien me vaya a producir la película entiende que esa canción realmente es vital para que el público viva la película de una forma mucho más emocional, pues igual puede hacer el esfuerzo de pagar ese dinero y bueno, asumir ese coste y hacerlo así, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo. Por un lado, puede estar muy interesante que nuestro guión tenga unas canciones conocidas, pero por otro lado, también poder levantar ciertas no desconfianzas, sino cierto recelo, puede ser una barrera para ciertas productoras pequeñas, sobre todo, que crean que puede ser un problema pagar esa cantidad, ¿vale? A lo mejor estamos hablando de poco dinero en relación a lo que vale la película, porque si una película vale de media, aquí en España por lo menos, son 2,5 millones, 3 millones de euros, pues pagar unos derechos de autor por una canción, pues no sé, a lo mejor son 10, 15 mil euros, pero en cualquier caso, si no es una, sino que son varias, bueno, he dicho una cantidad al azar, porque es una cantidad que me recuerdo en una película que yo trabajé que se pagó una cantidad parecida por una canción de Alaska, ¿vale? De la cantante española mexicana, ¿no? No sé, que supongo que la mayoría la conoceréis. Pero cada uno puede pedir lo que considere oportuno. Yo cuando contraté la música del Real Madrid, por utilizarla 5 segundos solamente, en el año 2000 me cobraron como 300 euros o una cosa así. Seguramente Cranberries me hubiera pedido mucho más para hacer mi cortometraje El canto del grillo si hubiera puesto la canción como quería yo en un principio. Pero bueno, en cualquier caso, si no estamos hablando de una canción, sino que estamos hablando de 5 o 6 canciones, pues ya estamos hablando de una cantidad de dinero mucho mayor que puede hacer que la productora diga, bueno, este proyecto es muy interesante, pero a mí lo de las canciones realmente va a ser un pequeño problema para la producción y casi mejor no me las mete en el guión, ¿no? Esa es la única prueba, el único problema que podemos encontrar como guionistas a la hora de proponer canciones en el guión. No tanto si tenemos que ocuparnos nosotros de los derechos ni nada de eso, que por supuesto que no. Eso es algo que corresponde única y exclusivamente a la productora, ¿vale? Bueno, pues esto es todo lo que quería comentaros. Adelante con esos proyectos y seguir preguntando y hasta el próximo vídeo. Chao.